Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, y el caso que os voy a contar hoy es una de esas historias donde la perversión y la frialdad están vigentes. La familia Watts parecía una familia perfecta. Sin embargo, bajo esa idílica vida, se gestó una historia de verdadero horror. Tras años fingiendo ser el padre perfecto, Chris Watts asesinó brutalmente a su esposa embarazada y a sus 2 hijas pequeñas. Después ocultó sus cuerpos, para poder así empezar una vida nueva junto a otra mujer. Este caso horrorizó a Estados Unidos por la perversión y frialdad de este padre de familia. Si quieres conocer toda la historia, quédate hasta el final porque yo te la cuento. En las redes sociales de su esposa, Shannan, siempre proyectaba a Chris Watts como el marido perfecto y un padre increíble. Era el hombre ideal que toda mujer querría tener. Siempre se mostraba muy cariñoso. En las redes siempre había sonrisas familiares, juegos en el jardín, celebraciones de cumpleaños. Y sus hijas Bella de 4 años y Celeste de 3 años completaban un cuadro perfecto de felicidad y armonía en su hogar en Frederick, en el estado de Colorado, Estados Unidos. Nadie, ni siquiera los más cercanos, sospechaba que la imagen cuidadosamente construida ocultaba una terrible pesadilla. Sin embargo, todo cambió en cuestión de días. Lo que empezó como la desesperada búsqueda de una familia desaparecida, terminó convertido en uno de los crímenes más atroces que recuerda la ciudad, atrayendo una ola de atención internacional y conmocionando a la opinión pública. Detrás de esa idílica familia que querían proyectar, había deudas, sospechas de infidelidad y una tensión doméstica que nadie se podía imaginar. Para comprender la magnitud de esta historia, primero debemos conocer a quienes la vivieron y su vida. Shannan y Chris se conocieron a través de la red social Facebook. La primera vez que le llegó a Shannan una sugerencia de amistad para aceptar a Chris Watts, ella la eliminó, aunque tenían amigos en común. Un par de meses después, Shannan fue diagnosticada con lupus. Eso la deprimió profundamente. La enfermedad la llevó a dejar el trabajo que tenía desde hacía 9 años y a alejarse de sus amigos porque, según ella, no la comprendían. En ese negro periodo, Shannan se encontraba deprimida. Fue entonces que le llegó la segunda notificación de amistad de Chris y le dio clic a aceptar. En ese mismo año, 2010, se conocieron personalmente. Shannan Catherine Rusek había nacido el 10 de enero de 1984 en Aberdeen, Carolina del Norte. Christopher Lee Watts tenía 1 año menos y era originario de Oklahoma, pero se había criado en la ciudad de Fayetteville. Jóvenes, atractivos, llenos de amigos y de ambiciones, hacían una bonita pareja según sus allegados más cercanos. En 2012 se casaron y se mudaron a Colorado. Compraron su soñada casa en Frederick, al norte de la ciudad de Denver, y enseguida formaron la familia que deseaban. La primera hija, Bella Marie Watts, nació el 17 de diciembre de 2013. Su segunda hija nació el 17 de julio de 2015 y la llamaron Celeste Catherine Watts. Shannan estaba muy agradecida a Chris porque se había sentido rescatada por él en su peor momento. Shannan estaba enamoradísima. No podía creer el giro maravilloso que había dado su vida. Se sentía parte de un cuento de hadas. El romance era perfecto. Él era un marido ejemplar y un hombre muy atractivo. Sus hijas eran alegres y sanas y viajaban bastante. No podía pedir más. Además vivían en una casa de 2 plantas con jardín, con enormes ventanales de doble altura, 3 amplios dormitorios, una gran sala de juegos y un garaje. Shannan contaba con un vestidor repleto de ropa y con una pared enteramente cubierta con sus zapatos. Bella dormía en su cuarto pintado de lila, y su hija Celeste en su propia habitación con el color de su nombre, y ambas tenían grabados los nombres sobre los cabeceros de sus blancas camas. Esa casa era todo un sueño y un escenario ideal para criar a sus hijas. Sin embargo, el paraíso que habían edificado no sería otra cosa que el escenario para el peor de los crímenes. Aparentaban prosperidad económica, pero la realidad era muy distinta. Los Watts gastaban más de lo que ganaban. Aparentaban felicidad, pero simulaban más amor del que en verdad poseían. Aparentaban ser la familia perfecta, pero ese sueño en realidad era una pesadilla. En el año 2015 tuvieron que declararse en quiebra. El dinero no les alcanzaba. Chris trabajaba para la petrolera Anadarko, mientras que Shannan lo hacía desde casa, y trabajaba de manera independiente para una empresa de marketing, donde vendía unas cápsulas con vitaminas, minerales, extracto de plantas y otros antioxidantes para mejorar la vitalidad y la salud. A pesar de ello, Shannan seguía derramando felicidad en su mundo virtual. Tenía la convicción de que a fuerza de desearlo todo se encarrilaría, aunque las puntas peligrosas de varios icebergs amenazaran con hundir el costoso barco familiar. El hartazgo y el desamor empezaban a resquebrajar el casco de su transatlántico amoroso, cuando el 19 de junio de 2018, Shannan le mandó a Chris una foto de una nueva ecografía
Ya hacía tiempo que las cosas no funcionaban como antes. En ese estudio médico se veía que se estaba gestando el tercer hijo de la pareja. Chris no se sintió feliz, pero respondió fingiendo una alegría que no sentía. Siguió adelante con la idea de que con el nuevo hijo el amor renacería entre ellos. Escribió en la red social: «Te amo, Chris. Eres el mejor padre que las niñas podrían tener». Aunque la verdad era muy distinta, ya que en ese momento ella se estaba yendo con sus hijas a pasar el verano a la casa de sus padres, en Carolina del Norte, para darle espacio a Chris. Él le había sugerido tomar un poco de distancia, por lo que las cosas no estaban bien entre ellos. Shanann lo extrañaba demasiado, así que decidió ponerle por escrito todo lo que sentía. «Quiero darte espacio, pero mientras tú estás trabajando y viviendo una vida como si fueras soltero, yo estoy llevando en la barriga a nuestro tercer hijo, cuido de nuestras hijas, y además, sigo trabajando mucho y tratando de ganar más dinero. No me cuesta escribirte y decirte que te amo y que te extraño. Si tú no lo sientes, puedo entenderlo, pero necesitamos hablar entre nosotros». El mensaje no obtuvo respuesta. Entonces, la noche del 5 de agosto, volvió a la carga y volvió a escribir: «Extraño abrazarte. Extraño comer contigo, ver televisión juntos. Extraño mirarte a los ojos. Extraño hacerte el amor. Lo extraño todo. No puedo esperar a celebrar nuestros 8 años juntos. Si para ti esto está terminado, si ya no me amas, si no quieres trabajar en que esto funcione, si no eres feliz y solo te quedas conmigo por las niñas, yo necesito que me lo digas». Mientras Shanann deseaba verlo y le escribía, Chris hacía otra vida. Ni siquiera la noticia del embarazo había podido derribar el muro de silencio que había crecido entre ellos. Shanann y sus hijas volvieron a su hogar el 7 de agosto de 2018. La vuelta resultaría fatal. Ese mismo día encontró tirado en la basura un libro que ella le había regalado a su marido. Un libro llamado Hold Me Tight, Abrázame Fuerte, que trata sobre cómo reconstruir las relaciones amorosas. Rompió en ese momento en llanto angustiada. Estaba esforzándose para reconquistarlo y por mantener la imagen ficticia de la familia perfecta, pero su mundo se desmoronaba. Estaba segura de que Chris tenía una amante. A sus amigos más entrañables les había comentado que sospechaba que él la engañaba con alguien. Chris Watts efectivamente circulaba en dirección contraria a los deseos de Shanann. Buscaba en internet destinos turísticos, miraba joyas para regalar a sus amantes, escogía restaurantes para salir a divertirse. Quería volver a ser soltero para recomenzar una nueva vida. Shanann no figuraba en sus planes, tampoco Bella, Celeste y Nico, que crecía en el vientre materno. Ellos no cabían en la vida con la que él soñaba. Chris tenía un affair, y todos sus amigos lo sabían. Su amante era una compañera de trabajo, Nicole Kessinger, de 30 años. Llevaban saliendo desde el mes de junio, más o menos desde la misma fecha en que Chris se había enterado del nuevo embarazo de Shanann. Nicole trabajaba en el departamento de medio ambiente de la petrolera. Cuando empezaron a tomar café en la oficina, ella notó que él no usaba anillo de casado. Ella era soltera. Pensó que Chris era un hombre muy atractivo y familiar. Parecía un padre preocupado por sus hijas. Sostuvo que él le había asegurado que se estaba divorciando. La investigación policial destapó muchas cosas que la amante de Chris Watts no hubiera querido que se supieran. Ella ya había estado buscando vestidos de novia en internet durante 2 horas. La noche del domingo 12 de agosto de 2018, Shanann Watts volvió de trabajar en Phoenix con su amiga y compañera de trabajo. El vuelo llegó demorado. Su amiga la acompañó en un taxi desde el aeropuerto hasta su casa y la dejó en la puerta a la 1:48 de la madrugada del 13 de agosto. Quedaron en que se hablarían por la mañana y Nicole la acompañaría a su cita con el ginecólogo. Shanann tenía cita a las 10 para realizarse una ecografía y ver cómo iba el embarazo. Ellas jamás volverían a verse. La primera en alarmarse fue la misma Nicole cuando, por la mañana, su amiga no le respondió los mensajes. Como Shanann no daba señal alguna, Nicole decidió ir directamente hasta su casa para ver qué ocurría. Fue acompañada de su hijo adolescente, que muchas veces había hecho de babysitter de las pequeñas hijas de los Watts. A las 12:10 del mediodía golpearon la puerta. Nadie respondió. Vio los zapatos de Shanann en la entrada. Le pareció muy raro. Decidió llamar a Chris al trabajo. Curiosamente, él le pidió que no llamara a nadie y le dijo que ya mismo saldría para allí. Como Chris tardaba, Nicole desobedeció y llamó a la policía. Cuando Chris estaba llegando en su coche, un oficial de policía le llamó por teléfono para decirle que querían entrar a su casa. Chris les pidió que esperaran, que él estaba ya muy cerca y que les abriría. Mientras la policía miraba el garaje, Chris Watts aprovechó la distracción y entró a su casa. Antes de abrirles la puerta principal, dispuso de 2 minutos en los que se apuró por hacer algo que nadie supo qué fue. A las 2 del mediodía, les abrió la puerta para que revisaran la casa. No había nadie, solo Dieter, el perro familiar que ladraba enloquecido. La conducta de Chris era rara.
Miraba su teléfono y mandaba mensajes de texto mientras el oficial le hacía preguntas. Estaba como distraído y no miraba a la gente a la cara. Le admitió a la policía que con Shanann estaban en un proceso de separación civilizado. En la cocina, la policía encontró la cartera de Shanann, su anillo de casada y sus llaves. En la planta baja estaba también la maleta con la que había regresado de Arizona en la madrugada. En el piso superior hallaron, entre los almohadones del sillón de la sala de estar familiar, el teléfono móvil de Shanann y su reloj iWatch de color negro, pero no pudieron desbloquearlo. Chris dijo no conocer la clave. El hijo adolescente de Nicole haría un aporte importante a la investigación. Le señaló a la gente algo que le llamaba la atención. La cama matrimonial no tenía puestas sus clásicas sábanas blancas. Le preguntaron a Chris al respecto y dio una respuesta insólita. Dijo que seguro que Shanann las había puesto a lavar esa mañana porque odiaba el olor de los aeropuertos. Al día siguiente de las desapariciones, el martes 14 de agosto, el Departamento de Investigación de Colorado, la policía de Frederick y el FBI ya estaban muy centrados en la investigación. Más tarde se sabría que ese mismo día que Watts supuestamente buscaba a su familia, había llamado al colegio diciendo que su hija Bella no empezaría las clases el lunes. También había llamado a una inmobiliaria para poner en venta su casa y había hablado varias veces con su amante Nicole Kessinger. Estaba muy entusiasmado con cambiar de vida y no pudo esperar el tiempo prudencial para no despertar sospechas. Chris se mostraba muy preocupado frente a los medios de comunicación por la desaparición de su esposa Shanann, de 34 años, y de sus 2 hijas pequeñas. Respondía educadamente todas las preguntas mirando a los ojos. Por momentos, su voz adquiría un tono más ronco y parecía al borde de romperse. Estaba sorprendido y angustiado, pero a la vez se le veía calmado. Era la perfecta definición del cinismo, pero eso era algo que todavía nadie sabía. Con el paso de las horas, las inconsistencias en el relato de Watts se hicieron cada vez más evidentes. Su comunicación con la policía y su comportamiento durante los interrogatorios desmoronaban la imagen de padre angustiado que proyectaba ante el público. Pronto, el hombre ejemplar quedó desenmascarado por las pruebas y el entorno. La mentira de Chris duraría exactamente 48 horas. El miércoles 15 de agosto, Chris Watts fue llevado a declarar. Después de haber fallado con el polígrafo y de intensas horas de interrogatorio, empezó a decir algunas verdades. Pero antes pidió ver a solas a su padre y le contó su primera versión de los hechos. Él le había dicho a Shanann que quería divorciarse y ella, en un acto de locura, había estrangulado a las niñas. Entonces, en venganza, él la había asfixiado. La disparatada versión solo convenció a su padre, no a la policía. Pero al menos Watts había revelado el lugar donde había enterrado los cadáveres. Los encontraron el jueves 16 de agosto, en la propiedad de la compañía petrolera Anadarko, donde trabajaba Watts y de la que fue despedido en esos días. Solo él sabe exactamente cómo sucedieron los hechos esa noche, pero la fiscalía la reconstruyó para el juicio. Primero asfixió a Shanann, algo que le llevó varios minutos. Luego asfixió a Celeste de 3 años mientras dormía. El espanto tuvo lugar en el estrado cuando se estableció que Bella, la mayor de 4 años, había entrado al cuarto y le había implorado a su padre: «Por favor, papi, no me hagas lo que le acabas de hacer a Celeste». Pero esas palabras de Bella no conmovió en absoluto a su padre, quien procedió a estrangularla. Bella se resistió con todas sus fuerzas al punto de morderse varias veces la lengua. El fiscal del juicio explicó a los presentes que, para estrangular y asfixiar a su esposa embarazada y a sus 2 hijas, el acusado habría tardado de 2 a 4 minutos con cada una de sus víctimas. Terminada su faena, Chris Watts siguió con su plan y subió los cuerpos en su camioneta en 3 viajes consecutivos. Evitó, eso sí, pasar por donde sabía que había cámaras de vigilancia de los vecinos. De hecho, solo en una de ellas se lo ve, parcialmente, cargando cosas. Estas imágenes fueron clave para la investigación. Con toda su familia muerta en el coche, condujo hasta un lugar perteneciente a la compañía donde trabajaba. Allí tiró los cuerpos de Bella y Celeste en 2 tanques de combustibles. Las introdujo por una pequeña abertura superior y las dejó caer en el petróleo crudo. Para llevar a cabo esto, según concluyeron los peritos forenses, tuvo que hacer bastante fuerza para que los cuerpos pasaran por el orificio. Pero tenía un problema. Shanann no pasaría por esos agujeros. Entonces decidió enterrarla. Cavó una fosa superficial al lado de uno de esos depósitos de petróleo. Cuando encontraron los cuerpos, hallaron también una sábana blanca. Era una de las que faltaban en la cama de los Watts y que el perspicaz hijo de Nicole había observado. La verdad es que Chris Watts no habría actuado por impulso, sino que habría planificado los asesinatos. Se cree que pudo haberse inspirado en la película La Isla Siniestra, de Martin Scorsese. Esta teoría tiene que ver con lo que dijo una de sus amantes
Amanda McMahon, a un programa. En el reportaje, Amanda sostuvo que había conocido a Watts por la aplicación Tinder y que salieron durante algunas semanas. Recordó que en la primera cita, después de comer unos tacos mexicanos, fueron al cine a ver esa película que ella sospechaba podía haberlo inspirado. Pero lo que indica que los homicidios fueron planeados es que el domingo 12 de agosto, Watts le dijo a Nicole Kessinger: «El lunes por la mañana tengo que ir al campo, no a la oficina. Tengo que cambiar unas válvulas que tienen pérdida». En ese momento Shannon todavía estaba en Phoenix por su trabajo, pero queda claro que Chris Watts ya estaba armando su coartada y pensando dónde las enterraría. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable. Fue juzgado y sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Chris también recibió 48 años adicionales por la muerte de su hijo no nacido y otros 36 años por delitos relacionados con la eliminación de los cadáveres. Lo enviaron al correccional de Dodge, en Wisconsin. En Colorado existe la pena capital, pero la familia de Shanann prefirió evitar más muertes. Su madre Cindy aseguró que Chris y Shanann tenían una relación muy difícil, que ella era muy abusiva con él, que antes de casarse, él era normal. Chris Watts se encuentra bajo custodia protectora en una prisión de máxima seguridad de Wisconsin. Para él existe un peligro real, ya que mató a menores, y hay un orden jerárquico definido en la cárcel, que alguien que hiere o mata a los niños está sentenciado a muerte dentro de la prisión. Las actividades de Watts están limitadas 23 horas al día, pues apenas puede salir a ducharse o hacer ejercicio. El interior de su celda tiene una Biblia y varias fotos familiares que le hacen compañía. Sin embargo, uno de sus pasatiempos más constantes es mantener correspondencia con amigas. Después de los asesinatos, la casa donde ocurrieron los trágicos hechos fue embargada por el banco y más tarde adquirida por un nuevo propietario. Asimismo, los padres de Shanann ganaron una demanda por homicidio culposo contra Chris Watts en 2019, por lo que las ganancias de cualquier venta de la casa serán destinadas a ellos. El inmueble, que cuenta con 5 dormitorios, fue adquirido en 2022 por un comprador que pagó $600,000. Ahora, el nuevo propietario la ha puesto nuevamente a la venta por $775,000, un precio bastante alto en comparación con otras propiedades de la zona. La casa ha sido completamente renovada con un nuevo techo, pintura exterior y una cochera cubierta. Situada en una tranquila subdivisión a media hora de Denver, la propiedad está cerca de parques, restaurantes y escuelas de calidad, lo que atrae el interés de compradores de distintas partes del mundo. Si bien es una propiedad atractiva por sus características y ubicación, la sombra del crimen y el constante flujo de curiosos y turistas que buscan retratar la vivienda han afectado tanto a los vecinos como al propio valor de la casa, quienes en muchos casos han tomado la decisión de mudarse. Cabe resaltar que la publicación de la venta de la vivienda no menciona los asesinatos, ya que no es un requisito legal en el estado de Colorado. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero os haya resultado interesante. Agradecería si me das un like, ya que son gratis y a mí me sirve de mucho. Si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tengo varios casos preparados, que si yo fuera tú, no me los perdería. Y termino dando las gracias de corazón por todo el apoyo recibido. Nos vemos en el próximo video, amigos.